Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. Al principio, intenté explicarlo de forma lógica. Supongo que eso hace cualquiera cuando la realidad empieza a romperse delante de sus ojos. El cerebro humano es experto en mentirse a sí mismo. Para no volverse loco, se inventa nombres tranquilos, palabras limpias, frases que parecen sostenerlo todo. Estrés, pesadillas, ansiedad infantil, trauma, imaginación, cualquier cosa que sonara menos absurda que la verdad, porque aceptar la verdad habría significado aceptar algo insoportable, que mi hijo no le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a la luz. Todavía recuerdo el día en que entendí que no era una etapa rara, ni una conducta extraña, ni un simple miedo infantil. Fue una tarde inmóvil, pesada, de esas tardes donde hasta el polvo parece quedarse suspendido. Yo estaba sentada en la sala, con el teléfono en la mano, buscando el número de un psicólogo infantil que me había recomendado una vecina. Miraba a mi hijo jugar en la alfombra, o eso parecía, porque no jugaba como juegan los niños. No hacía voces, no inventaba historias, no corría carritos ni armaba castillos, solo acomodaba sus muñecos en fila, con una precisión inquietante, uno, luego otro, todos mirando hacia el pasillo que llevaba a su cuarto, no hacia mí, no hacia la televisión apagada, no hacia la ventana, hacia ese pasillo, como si esperaran a alguien. Cuando marqué el número, el auricular empezó a emitir un estático violento. No era una interferencia normal, era un sonido irregular, húmedo, rítmico, como una respiración agitada filtrada por cables viejos, un jadeo infantil, muy cerca, demasiado cerca. Se cortó en seco justo cuando mi hijo levantó la mirada hacia mí. No dijo nada, solo me miró, y por un segundo absurdo, intolerable, tuve la sensación de que no estaba molesto por el ruido. Tuve la sensación de que estaba escuchando otra cosa. Colgué. Esa misma tarde decidí intentar algo que ahora recuerdo con culpa, el método de choque. Abrí las cortinas de golpe, quería que entrara el sol, quería llenar la casa de luz, quería demostrarle que la luz no hacía daño. La luz de la tarde entró con una violencia naranja, casi sólida, e iluminó cada rincón del cuarto, cada juguete, cada mota de polvo, cada dibujo pegado en la pared. Pero mi hijo se encogió de inmediato en un rincón, se cubrió los ojos con las manos pequeñas, empezó a temblar, no como un niño haciendo berrinche, como alguien a quien están quemando. «¡Apágala, mami!», gritó con una voz que me desgarró el pecho. «¡Apágala! Le están saliendo ampollas. Le duele». Me quedé helada. No dijo «me duele», dijo «le duele». Miré hacia donde él apuntaba, hacia un rincón vacío del cuarto, justo donde el sol pegaba de lleno sobre el papel tapiz viejo, ya levantado en algunas esquinas por la humedad. Por un segundo, juré ver cómo el aire se ondulaba, no como humo, no como calor, como si algo invisible se retorciera dentro de la claridad. Y entonces, el foco del techo estalló, no se fundió, no parpadeó, estalló en 1000 pedazos de cristal que cayeron sobre nosotros como una lluvia violenta, brillante, helada. Yo grité. Mi hijo se cubrió la cabeza, y cuando la penumbra regresó al cuarto, él dejó de temblar, suspiró, aliviado, como si alguien hubiera dejado de sufrir. En el silencio que siguió, escuché un sonido pequeño, un chasquido, luego otro, luego el arrastre lento de un juguete de madera moviéndose por el piso. En un cuarto donde nadie se estaba moviendo. Quise decirme que había sido la vibración, que un carrito se deslizó solo,
que estaba nerviosa, pero cuando bajé la vista, el único juguete que se había movido era un caballito de madera viejo que yo estaba segura de haber dejado dentro del closet. Estaba ahora a medio cuarto, apuntando hacia mí. Esa noche no dormí. Me quedé viendo la puerta del cuarto de mi hijo entreabierta, esperando escuchar llanto, una pesadilla, una llamada. No escuché nada. Eso fue peor, porque el silencio en esa casa nunca volvía a ser silencio por completo. Siempre había algo detrás, una fricción leve en la pared, un toquecito bajo la cama, un respiro donde no debía haber ninguno. A la mañana siguiente empecé a revisar la casa, no como una madre, como alguien que sospecha que está perdiendo el juicio y necesita pruebas. Mientras barría los cristales del foco roto en el cuarto de mi hijo, me arrodillé junto a la cama. Metí la mano para sacar polvo y pedacitos de vidrio. Entonces mis dedos rozaron algo frío, pesado. Lo saqué. No era un juguete de mi hijo, era un soldadito de plomo, oxidado, con la pintura descascarada, un brazo roto, un rostro apenas visible bajo capas de suciedad y tiempo. Mi hijo nunca había tenido algo así, nunca, y sin embargo estaba ahí, escondido bajo su cama, cubierto de una tierra oscura que no parecía polvo normal. Cuando lo toqué bien, un escalofrío seco me recorrió la mano, luego el antebrazo, luego el hombro, dejándome la punta de los dedos entumecida. Tuve que sentarme en el piso, no por miedo, por esa sensación horrorosa de que el objeto no estaba perdido, estaba guardado, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Fui a la cocina, saqué el contrato de renta y busqué el nombre de los inquilinos anteriores. Luego busqué registros viejos, comentarios en grupos de la colonia, notas antiguas digitalizadas, cualquier cosa. Pasé casi 3 horas frente a la computadora. La casa estaba en silencio. Mi hijo supuestamente dormía. La luz de la pantalla era lo único que iluminaba la sala. Y entonces sentí algo en el respaldo de mi silla. Un peso, leve pero claro, como si alguien se hubiera apoyado detrás de mí para mirar lo que yo estaba leyendo. No me atreví a voltear. Miré el reflejo en la televisión apagada que tenía enfrente. Ahí estaba, un niño pequeño, de unos 7 años, con la piel del color de la cera, el cabello lacio, opaco, pegado a la frente, los ojos grandes, fijos, sin brillo, sin vida. No parecía un monstruo, eso era lo más insoportable. Parecía un niño que había pasado demasiado tiempo bajo tierra, y entonces escuché una voz, no con los oídos, dentro de mi cabeza. ¿Buscas a Julia? Me levanté de un salto. La silla cayó hacia atrás. Detrás de mí no había nadie, pero la computadora seguía encendida y el cursor se movía solo. Borró mi búsqueda, borró el nombre de la calle, borró la fecha, borró todo y empezó pero a escribir una sola palabra. Mamá, mamá, mamá. Llenó la pantalla, una columna tras otra, hasta que el sistema se congeló, hasta que la computadora se apagó sola. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que iba a vomitar. Esa noche llamé a doña Marta, no porque creyera del todo en limpias, rezos o hierbas. La llamé porque ya no sabía a quién más llamar. Era una vecina vieja, respetada, de esas mujeres que hasta han entrado a demasiadas casas y han visto demasiadas cosas como para reírse de cualquier historia. Llegó con un manojo de ruda, un cuenco de sal gruesa y un frasco pequeño con agua bendita. Apenas cruzó el umbral, se detuvo, su cara cambió de color. Miró el techo, luego el pasillo, luego el cuarto de mi hijo. Aquí no hay una mala energía, niña, me dijo en un susurro. Aquí hay un niño y tiene hambre de ser recordado. La frase me heló. ¿Qué significa eso? Pero no me respondió. Entró al cuarto de mi hijo y encendió una vela blanca. Fue un error. En cuanto la llama se estabilizó, la temperatura del cuarto cayó,
de golpe, no como cuando entra aire frío, como si hubieran abierto una puerta hacia un sitio sin sol. Mi hijo, que estaba sentado en la cama abrazando las rodillas, empezó a jadear. Sus ojos se fueron poniendo blancos, su cuerpo se puso rígido y comenzó a hablar. No eran palabras que yo entendiera, no era español, no era nada que hubiera escuchado antes. Sonaba antiguo, roto, furioso, como si dos voces hablaran al mismo tiempo usando su garganta. Doña Marta dejó caer parte de la sal. «¡Sácalo de aquí!», gritó. Di un paso hacia mi hijo, pero antes de tocarlo, la vela salió disparada contra la pared. No cayó, no se resbaló, salió lanzada, como si alguien la hubiera pateado con rabia. La cera se regó, la llama se apagó y la sal sobre el suelo comenzó a moverse. Primero pensé que era aire, luego vi las marcas, huellas, pies pequeños, descalzos, apareciendo una detrás de otra, caminando alrededor de doña Marta. Cerrándole el paso, ella soltó el cuenco, se persignó 2 veces, retrocedió y salió huyendo del cuarto, no de la casa, del cuarto, como si ese lugar ya no perteneciera al resto del mundo. En la puerta me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «No lo provoques con luz», me dijo, «no lo nombres si él no se muestra, y no dejes a tu niño solo en la oscuridad, ni solo en la claridad». «¿Qué quiere?», pregunté. Doña Marta me miró con auténtico miedo. «Una mamá», y se fue, sin cobrarme, sin volver la vista atrás. Ahí entendí algo, ni la lógica ni la fe nos iban a salvar. Julián ya no era un visitante, Julián estaba instalado, y no como una sombra cualquiera, como alguien que creía tener derecho sobre esa casa. Y luego entendí algo todavía peor, también sobre mi hijo. Empecé a observarlo más, a escuchar cómo hablaba cuando creía estar solo. Ya no jugaba, susurraba, pasaba horas en rincones oscuros, sentado, con la cabeza inclinada, como si escuchara instrucciones. A veces reía, pero no con alegría, con complicidad. Una tarde aproveché que estaba dormido en el sofá y revisé la esquina del cuarto que él miraba siempre, la esquina donde la luz parecía molestar más. Removí el zócalo de madera con un cuchillo y ahí encontré el escondite, decenas de papeles, arrugados, amarillentos, con un olor a humedad tan vieja que se te pegaba a la garganta. Eran dibujos, pero no dibujos normales. El primero mostraba una casa iluminada. Todas las personas estaban tachadas, sus rostros borrados con líneas violentas. El segundo mostraba a un niño llorando en un sótano oscuro, mientras una figura hecha de luz cerraba una puerta desde arriba. El tercero me dejó sin aire. Era mi cama, y en ella había 2 niños, mi hijo y otro, tomados de la mano, mirándome dormir. Debajo de los dibujos había una fotografía, un niño sonriendo frente a esta misma casa, un niño de otra época, con la ropa vieja, con la misma cara pálida que vi en el reflejo de la televisión. Atrás decía: «Julián, 1974, no te olvides de prender la luz al salir». Sentí que el estómago se me iba al suelo, no porque lo entendiera todo, sino porque empecé a entender suficiente. Julián había muerto aquí, solo, encerrado, en la oscuridad, y la luz no significaba seguridad para él, significaba abandono. La luz era lo que se quedaba arriba, la luz era lo que tenía la gente que sí salía, la luz era la prueba de que lo habían dejado atrás, y ahora odiaba verla, pero amaba a mi hijo, porque mi hijo podía verlo, porque mi hijo lo escuchaba, porque para un niño muerto, ser visto es casi volver a estar de existir. Las semanas siguientes fueron una caída lenta. Mi hijo cambió, dejó de buscarme para todo, dejó de pedirme cuentos, dejó de dormirse abrazado a mí. A veces me miraba con una ternura rara, como si me tuviera lástima. Otras veces me miraba como si no me conociera.
Una noche entré al baño y lo encontré frente al espejo, intentando cortarse el cabello con mis tijeras de costura. ¿Qué haces?, grité, arrancándoselas de la mano. Él me miró muy serio. Julián dice que si nos parecemos, no sabrás a quién abrazar primero. Esa frase me dejó sin fuerza en las piernas. Lo cargué, lo abracé, lloré, pero él no me devolvió el abrazo. Miraba por encima de mi hombro, a alguien detrás de mí. Esa fue la noche en que la casa dejó de ser nuestra y, si encendía una luz, los golpes comenzaban, desde las paredes, desde el techo, desde adentro de los muebles, platos rompiéndose en la cocina, marcos cayéndose, puertas cerrándose de golpe. La primera vez pensé que era casualidad, la segunda supe que no, la tercera ya vivíamos en sombras. Cocina con la luz del refrigerador, baño con la puerta abierta para no prender el foco, sala apenas iluminada por la televisión, sin volumen. Mi vida se volvió una negociación con algo que no veía. Intenté irme, empaqué ropa, tomé documentos, desperté a mi hijo. Lo llevé de la mano hasta la puerta principal, pero justo en el umbral se detuvo. No quiso dar un paso más. Tiré de su brazo. Nada, parecía clavado al piso. Vámonos, le dije, vámonos ya. Él me miró con una tristeza que no era de un niño. Él no me deja ir, mamá. ¿Quién? Julián. Sentí el frío subir por mi espalda. No le hagas caso, vámonos. Entonces dijo algo que todavía me despierta en la madrugada. Dice que ahora tú eres su mamá también. No pude hablar. Mi hijo bajó la voz. Y las mamás no abandonan a sus hijos dos veces. Se me soltó la mano. Regresó caminando despacio por el pasillo oscuro, como si siguiera a alguien. Yo no fui capaz de cruzar la puerta sola, no por miedo a la casa, por miedo a lo que pudiera pasarle si lo dejaba ahí. Ahí entendí la trampa. No nos quería muertos, nos quería dentro, como familia. Ahora mi hijo ya no le tiene miedo a la luz, duerme con una lámpara encendida junto a la cama. Tranquilo, eso debería darme alivio, pero no, porque entendí demasiado tarde que la luz ya no le duele a Julián. Ahora la necesita, ahora la usa, porque quiere ver mejor. Anoche entré al cuarto de mi hijo. Dormía boca arriba, sereno, con las manos sobre el pecho. La lámpara bañaba la habitación con una luz amarilla, débil, casi enferma. Me acerqué y escuché su respiración. No era una, eran dos ritmos distintos, saliendo del mismo cuerpo. Uno leve, infantil, el otro más hondo, más lento, como si viniera de un pecho enterrado debajo del suyo. Me incliné y sin abrir los ojos, mi hijo me habló, pero no lo hizo con una sola voz, me habló con dos, una sobre la otra. Gracias por dejar la luz prendida, mamá. Sentí que todo se detenía dentro de mí. La segunda voz siguió. Así puedo ver mejor cómo me quieres. Retrocedí, tropecé con la silla, miré al suelo y en la sombra proyectada por la lámpara vi algo peor que cualquier rostro. La silueta de mi hijo no estaba sola, había otra, superpuesta, una sombra infantil, delgada, con la cabeza inclinada. Levantó la mano y me saludó. Desde entonces, mi hijo camina diferente. A veces olvida palabras simples. A veces no responde a su nombre enseguida. A veces me mira como si estuviera decidiendo si me conoce o si solo me recuerda porque alguien se lo contó. Y yo ya no lucho como antes. Solo vigilo, solo escucho, solo espero a que la luz apague, porque sé que el día que eso pase, no voy a estar sola, porque algunas cosas no entran a tu casa para asustarte, no entran para matar, entran porque necesitan una madre. Y Julián ya decidió que yo soy la suya. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando
a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.